Es el resultado de más de un año de trabajo, de investigación. Se denomina desarrollo de series de temperaturas de aire de alta resolución en el entorno del lago Titicaca sobre variables de ERA, que es una plataforma de base de datos climáticos con llenado de vacíos mediante técnicas de aprendizaje automático o técnicas de inteligencia artificial. Han venido trabajando colegas de varios países, ¿ya? Somos de Bolivia, de Francia, de Perú y de Pakistán. Mi contenido es el siguiente. Necesito hablar de una motivación, por qué hemos hecho este trabajo. Luego la introducción, área de monitoreo, objetivos, la metodología, cómo se desarrolló todo el trabajo, los cálculos, resultados y conclusiones. Así como adelantó nuestro amigo Mark, como también hay poca gente, sería bueno que, soy de la idea más bien que sea un poco interactivo. Entonces yo quiero lanzarles una primera pregunta, que esta tarde ya, previa a esta presentación, ya había consultado a algunos, ¿no? Y ya la respuesta la saben. Entonces, al resto de la gente, ¿en qué áreas económicas ustedes creen, se cree que las inversiones económicas están? Una pregunta que les hago. La industria petrolera, minerales, tal vez en la industria armamentística, que hoy está de moda, alimentos puede ser. ¿En qué área creen, saben que podrían estar las mayores inversiones económicas que hoy día este país también lo necesita? Exactamente. Las mayores inversiones, ya comparativamente, en otras áreas económicas, fluyen en estas tecnologías que básicamente son los algoritmos, códigos, y parte de estos algoritmos son estas herramientas de inteligencia artificial. Acá podemos ver algunas de ellas: el Random Forest, el Support Vector Machine, Stack, AdaBoost. Todas estas técnicas trabajan en entrenamiento, en un aprendizaje automático. Una vez que aprenden sobre una cantidad de datos y luego de tener ese aprendizaje automáticamente funciona, ¿no? Pero también la motivación consiste en que estos últimos ya 4 años nosotros hemos estado trabajando intensamente con la aplicación de estas técnicas. Tenemos varias publicaciones científicas en otras áreas ambientales y exactamente las mismas herramientas. Y es que debo decir que a nivel mundial hoy día las investigaciones, si no tienen herramientas de inteligencia artificial, prácticamente no hay investigación. Esa es la gran novedad de estos últimos ya 20 años. Las técnicas de inteligencia artificial ya vienen aplicándose a partir del 2005. ¿Ya? En nuestro caso, reitero, hemos empezado hace 4 años atrás, pero tampoco he visto otras publicaciones a nivel nacional que apliquen estas técnicas, ¿no? Sería interesante. Y también la motivación es de que justo en el lago Titicaca, como vamos a ver más adelante, ya apenas desde el 2016, 19 tenemos estaciones automáticas climáticas. En realidad, 6 estaciones que están acá, 3 en el lado boliviano y otras 3 estaciones en el lado peruano, felizmente. La red obviamente todavía es pequeña comparativamente con otros sistemas hídricos que hay por centenares, por no decir por miles de estaciones climáticas, ¿no? Pero en todo caso, se está generando información de alta resolución climática. ¿Ya? Las variables como las típicas, ¿no? Temperatura, precipitación, humedad relativa, viento, radiación, almacenamiento de calor, se almacenan, se registran en algunos casos cada 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos.
Pero el problema es que así sea de alta resolución, no significa que las estaciones automáticas, que los sensores registren sin ningún error los datos. Los datos registrados igual tienen errores. Por tanto, hay que hacer la búsqueda del análisis para mejorar la calidad de datos. Y también esto es un poco anecdótico para mí. En realidad a mí me gusta pensar no solamente en esta temática, sino en cosas globales. Uno piensa entonces, seguramente estarán preguntando, ¿cómo es la calidad de datos? La calidad de datos se entiende porque tiene que alinearse a algunas leyes, matemáticas, estadísticas. Y ahí tenemos los paramétricos que nos indican si es de mala calidad o baja calidad. Y esto es comparable también con la calidad humana. ¿Hay calidad humana? Sí, hay. ¿Y cómo es aquello? La UNESCO promueve aquello. La calidad de una persona consiste en tener valores morales y éticos de nivel internacional. Y también hay un escritor famoso, ¿no? Allá por el siglo XIX, ya 1850 por ahí, él demostró filosóficamente que no puede haber el hombre, el ciudadano de doble moral. No puede haber. Pero hay personas en este país de doble moral, en muchos países. El problema entonces es grave. Entonces, la lógica es similar cuando hablamos de datos, ¿ya? Y esta vez solamente nos vamos a concentrar en un tipo de dato, temperatura de aire. ¿Ya? Es la variable más común, pero también importante frente a las otras variables climáticas, 6, 7 variables. Y es que estos datos de temperaturas de aire, o cualquier otros, ya pueden ser inconsistentes, erróneos, sospechosos. Y para eso, ¿no? Hoy día, lo que no pasaba para mí, hasta hace 5 años atrás, 3 años atrás, ¿no? Hay técnicas, ¿no? robustas en el área de estadística y que pueden mejorar simplemente aplicando esos modelos la calidad de la información. Eso es interesante, pero también, ¿no? hemos encontrado en toda la investigación, en la revisión bibliográfica, otros indicadores, otros criterios que también mejoran la calidad de datos. Pero eso no es suficiente. De tal manera, entonces, hay una serie de métodos estadísticos robustos, algoritmos, que detectan automáticamente ya datos erróneos, datos falsos, datos inconsistentes. Y entonces todos esos datos se los remueve, se los retira. Por tanto, nuestra serie queda pues con una serie de vacíos, ¿no? Entonces, ¿cómo restablecemos para que los datos sean continuos? Además, en este caso, a nivel horario. Es muy común hablar de datos a nivel mensual, anual, de ese tipo de errores, pero cuando ya hablamos a esa escala de tiempo, entonces, para rellenar esos datos, nosotros se está recurriendo al uso de técnicas de inteligencia artificial, ¿ya? Apoyados de plataformas de información como esta que podemos ver. Una de ellas es ERA, ¿no? ERA tiene información climática de todo el planeta, ¿no? Por cada celda de 9 kilómetros por 9 kilómetros. Estas y más variables, como pueden ver abajo, tenemos precipitación, radiación global, humedad relativa, velocidad de viento, evaporación potencial. A cada hora es la máxima resolución que se tiene, ¿no? Pero también, ¿no? Podemos ver acá las estaciones en los dos países que son automáticas y tienen sensores, ¿no? de distintas marcas. Toda esa información, por tanto, es necesario para hacer todo este trabajo que estoy comentando. Vayámonos al área de estudio, cabalmente al lago Titicaca. Y para mí, qué mejor referirme a esta enciclopedia de los lagos del mundo
que fue editado en 1916, hace 10 años atrás casi. Y uno de los editores tenemos acá, como dice su nombre, Lars Benson, que está su fotografía. Yo lo expongo acá, ya no está en la faz de la tierra, pero yo con este profesor he convivido 15 años. La última publicación que hemos realizado va a salir recién, le hemos mandado este mes. ¿Ya? Y además comentarles, ¿no? Porque son cosas cercanas para mí. ¿Ya? Yo vengo de una aldea acá de Bolivia, ¿no? Del sur de Oruro, de cerca de la... Y el profesor estuvo en mi casa, ¿no? El supervisor estuvo allá, entonces recuerdo aparte. Pero como pueden ver, ¿no? Mejor remitirse, ¿no? a esta enciclopedia gigante y donde está descrito en detalle el lago Titicaca. El lago Titicaca casi en todo el año tiene un régimen de temperatura casi constante, entre día y de noche, de mes a mes. Eso es muy interesante. Pero sin embargo, la temperatura de agua es mayor, ¿ya? En 4 centígrados a la temperatura de aire. Eso es interesante. Por tanto, por ser un lago tan gigante, estamos hablando casi de una superficie de agua de 8.500 kilómetros cuadrados, tiene una capacidad enorme, ¿no? De almacenamiento de calor, enorme, ¿no? Y eso también genera una situación termal único para este lago. Gracias a esta condición termal tenemos un microclima, pero también en toda esa zona gigante, ¿ya? Microclimas diferentes. Y también por otro lado tenemos este fenómeno de las turbulencias, ¿no? Esa que puede todo el año mantenerse casi constante el régimen de temperaturas, pero hay horarios, como vamos a ver más adelante, o los picos, y entonces hay un estrés térmico, ¿ya? Y ese estrés térmico genera la turbulencia, pero también respecto a la relación atmósfera o la dinámica atmosférica y la topográfica, porque la topografía alrededor de este lago cambia, ¿no? Cambia fácilmente una diferencia de unos 1000 metros de diferencia en altura. Entonces, todas esas condiciones generan microclimas diferentes al lago. Por tanto, eso nos está indicando de que se tiene que tener una red de observación mucho más densa, y no solamente de 6 estaciones como actualmente lo tenemos. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? El primario consiste en generar un conjunto de bases de datos consistente de la temperatura de aire de alta calidad o a nivel horario. Luego, aplicar criterios estadísticos robustos, eso vamos a ver más adelante qué criterios son, para mejorar la calidad de datos de la temperatura de aire, igualmente criterios de límites de consistencia. El análisis se ha realizado para datos brutos y datos filtrados o depurados, y vamos a ver cuál diferencia hay cuando aplicamos estas técnicas. El otro, aplicar 4 modelos de aprendizaje automático o de inteligencia artificial, ya he indicado, está KDF, SVM, STAC, ADAPT, con la ayuda o sobre los datos de ERAS, ¿no? Que en este caso van a servir como predictores, y como predictores los datos observados por las estaciones. Finalmente, analizar las discrepancias, obviamente, y para eso vamos a utilizar los paramétricos. Este es el mapa conceptual, el flujograma, que se ha utilizado para el cálculo. Entonces, ingresamos con serie de datos de todas las estaciones a nivel horario, de 6 estaciones, para un periodo común del 2020 al 2022. Ese periodo era común. Y luego, como verán ustedes, se han removido o se han hecho análisis de filtros con técnicas de control de calidad. Ya vamos a ver más luego cuáles son esos 3 métodos. Y este es un poco ya tradicional, test de consistencia, ¿no? Y por ambos lados se van removiendo datos que no sirven, datos falsos, erróneos. Y finalmente tenemos pues datos filtrados o datos limpios.
Y una vez que se tienen los datos limpios, la siguiente fase es rellenar los datos, ¿no? Y para rellenar los datos, vamos a ver cuánto por ciento en cada estación de datos se han removido. Ya están ahí las técnicas de aprendizaje automático, RF, SEM, ADAP, STAC. Y bueno, una vez que esta modelación se ha realizado, la modelación de todo esto es todo un proceso, ¿ya? Por ejemplo, se desarrolla un test de entrenamiento de los modelos y luego se aplica una validación. Pero también se ha utilizado un modelo muy conocido, muy antiguo, que es el modelo de regresión lineal, ¿no? Eso siempre se aplicaba históricamente. Entonces queríamos ver, porque si este modelo rellena bien, entonces ¿para qué vamos a nosotros recurrir a las técnicas de inteligencia artificial? No es necesario. Ahí está la gran pregunta, ¿no? Y tenemos que demostrar para que si es este mejor o este es mejor, ¿ya? Pero está acá directamente el Random Forest, porque de todos estos modelos fue entonces este había que comparar con la regresión lineal. Finalmente la metodología acaba lo siguiente, ¿no? En el análisis robusto que decimos, ¿no? ¿Ya? Hemos utilizado estos tres criterios, ¿no? El intercuartílico, el B-weight, el local outlier factor, ¿ya? Son modelos estadísticos nada más. Por ejemplo, el intercuartílico, ¿no? Se reduce en esta fórmula, ¿ya? Que define los percentiles al 75% y al 25%. O en otras palabras, es un criterio, ¿no? Que está basado en la media. Es decir, todos aquellos valores que están fuera de la media, lejos de la media, entonces se puede considerar como sospechosos, ¿no? Pero obviamente casi la totalidad de datos estarían cerca de la media, pero con estos porcentiles se reduce eso, ¿no? Luego hemos aplicado este criterio tradicional, el test de consistencia. 4 criterios. Uno se llama el test de consistencia, el test de persistencia, el test de pasos y el test de rangos. Estos simplemente son unos criterios, son apenas datos referenciales de rangos, nada más, ¿no? Si está fuera de ese rango, entonces se las saca los datos, ¿no? Y para eso, para toda esta parte, entonces se necesitaba información histórica, no solamente de los 2 años que hemos analizado. Hemos utilizado series de temperaturas de los últimos 50 años. Esa información sí hay en toda esta área. De las otras variables no hay, entonces va a ser un poco complicado realizar este trabajo. Y luego los paramétricos, ¿no? Que siempre se usan. ¿Para qué nos sirven estos parámetros estadísticos? Acá, por ejemplo, está el R al cuadrado o la correlación, ¿no? Sirve para comparar, ¿no? Entre los simulados y los observados, ¿sí? Este parámetro, por ejemplo, si está cerca a 1, entonces los simulados ya pueden tener una buena aceptación, ¿no? Y si está por debajo de 0,71, pues no se lo admite, ¿no? Pero vamos a ver nosotros que nosotros hemos superado esos valores y los otros también son parecidos. Acá, por ejemplo, también, si es cercano a la unidad, pues son resultados importantes. El trabajo ya de entrenamiento de esas técnicas, como la validación, ¿no? Simplemente hoy día, ¿no? Consiste en aplicar librerías. Todas estas librerías se han aplicado, ¿no? No necesitamos hacer los algoritmos están ya disponibles, simplemente hay que usarlos. Hay que tener conocimientos de operación nada más, pero en todo caso, ¿no? Todas estas operaciones se han realizado en Python, ¿no? Pero además, ¿no? Antes de poder entrenarse y validarse los modelos, hay que realizar estos pasos, ¿no? Limpieza de datos, que ya he hablado. La normalización de los datos consiste en que, como estamos
considerando varias variables climáticas como predictores, ¿no? En realidad son 7 variables, pero ustedes sabrán de que ninguna de estas variables, pues, en números igual a de una a la otra, ¿no? La precipitación, por ejemplo, puede un día ser, o en una hora puede ser 30 milímetros, en la siguiente hora puede ser 15 milímetros, o la radiación puede ser 1000 watts en una hora, en la siguiente hora puede ser 500 watts. Entonces, que no hay ninguna tendencia de variable a variable. Entonces, la normalización significa que todas esas variables hay que ponerle un rango, ¿no? Ese rango puede ser para todas las variables de 1 a 3 y punto. De tal manera que las técnicas de inteligencia artificial vayan detectando tendencias, nada más. Tendencias. Con esa se mueven los modelos. Y después tenemos la partición, la serie de datos que se está analizando hay que partir, ¿no? Lo más característico es de 70% para entrenar, 30% para validar los modelos, y los otros ya son los paramétricos para el análisis de resultados. Ahora ya tenemos acá los resultados. Esta parte es el resultado del análisis robusto o la verificación de los datos inconsistentes, sospechosos, erróneos. Y acá podemos ver, ¿no? Todos los criterios que se han aplicado, y podemos ver acá, por ejemplo, los datos. En un principio teníamos ya en una estación, Guatajata, 22.502 datos, ¿no? ¿Y a cuánto ha bajado? A 22.142, y así sucesivamente. Entonces tenemos datos brutos, datos limpios o filtrados. Acá no hay nada más que comentar. Ahora veamos ya el tema de relleno de datos. El tema del relleno de datos se ha procedido de dos maneras, bajo dos visiones. Una de forma espacial y otra de forma temporal. ¿Qué significa de forma espacial? Significa que se considera, ¿no? Esto es más fácil de entender si retomamos el concepto de regresión múltiple lineal. La regresión múltiple lineal espacialmente toma, ¿no? Para rellenar esta estación, los datos toma esta estación, con todas las estaciones que hay correlación se rellena. Entonces ese criterio mismo se toma acá, pero acá vamos a tomar Random Forest, a ver, la regresión lineal, ¿cómo rellena? Y vamos a verificar en Random Forest cómo rellena. Y ahí están los resultados, ¿ya? De cada estación. Y obviamente estamos viendo de que en todas las estaciones, si ustedes se fijan, la Random Forest ha superado los paramétricos. En algunos casos levemente, pero por ejemplo acá estamos viendo para Guatajata, tanto para datos brutos y datos limpios. Cuando eran datos brutos, el Random Forest directamente veremos, era 0.913 y luego pasa a 0.923, ha mejorado. Y la regresión lineal queda atrás, y en todos los casos. Entonces, esto es una prueba de que el método anterior fue superado por este método moderno. Por tanto, desde este momento nosotros quedamos para rellenar la información con Random Forest. Y acá podemos ver, pero no todo es una panacea, como alguien diría, ¿no? El concepto de correlación de arriba de suroplantonado son pues correlaciones altas, son correlaciones fuertes, ¿no? Nadie podría objetar, y casi nos estamos acercando a 0.96 en algunos casos, acá por ejemplo, pero no. Eso son obviamente parámetros muy generales, ¿no? No tiene mucha física, y acá se puede ver esas discrepancias. Acá por ejemplo hay bastante discrepancia en esta estación, ¿no? La discrepancia está en este horario, porque la panza está en esta zona, no tanto en las colas. Y podemos ver, aquí está la temperatura de 10, digamos entre 5 a 15. Ahí está el problema, entre la modelación y los datos observados.
En todos los casos, acá por ejemplo está la panza, ¿no? Es esta zona. ¿Y a qué horario corresponderá? Entonces, hay horarios que los modelados, ¿no?, generan buena información, pero hay en horarios específicos del día que no está ajustando bien. Pero eso no significa, en términos estadísticos, que está mal. Ahora vamos a la visión temporal. Para eso simplemente se han utilizado, nos olvidamos de la regresión lineal, estamos utilizando los 4 modelos para cada estación. Y vamos a ver acá el Random Forest, RF que está ahí, en todos los casos, ¿no?, es el R cuadrado como R meses son resultados interesantes. ¿Y en qué consiste la temporal? La temporal consiste simplemente en cada estación, en las series de datos de temperaturas, para cada estación se han aplicado los 4 modelos, ¿no? Y lo rellena, ¿no? Lo está rellenando con datos de ERA, porque ERA es continuo, no tiene datos vacíos. Pero esos datos de ERA, cuando comparas, si comparo, ahorita ya hay el dato de ERA, comparo en este horario de 8 de la noche con el dato observado de temperatura, no son iguales, porque son, obviamente, porque se han utilizado otros algoritmos. Son algoritmos globales que se han utilizado, modelos climáticos globales, obviamente, ¿cómo ese modelo puede predecir que en esta habitación ahorita tenemos 20 grados, digamos? Jamás. Ahí hay un bias, ¿no? En eso consiste. Ahora, finalmente, la parte última de los resultados. Acá podemos ver las cajas, ¿no?, de todas las estaciones. Estamos comparando a nivel horario, 24 horas. Obviamente, este 24 horas representa a toda la serie de los 2 años, ¿no? Para representar las cajas de los 2 años a cada horario, eso es mucha información. Entonces, acá obviamente es el promedio, pero ya se puede detectar. Estamos comparando acá 3 series, ¿ya? Estamos comparando el ERA, cómo viene en la plataforma, en internet de esos datos. Estamos comparando el Random Forest, ¿no?, espacial, y el Random Forest temporal, porque esos 2 modelos habían generado los mejores resultados. Ahí está. Ahora hacemos un zoom de esta parte y vemos esta parte. Y las panzas que había en las gráficas anteriores, sí, corresponden a este horario. De 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la mañana. Ahí está el problema. Claro, son quiebres, son horarios de quiebres, son cambios de fase, de la mañana, durante el día, después la noche, ¿no? Es un régimen variable, eso es obvio. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el ERA, los mayores problemas de ERA están en ese horario. Entonces, también detectar esos horarios es importante en la investigación. Y hemos demostrado de que los modelos de inteligencia artificial han mejorado al ERA, han superado al ERA. De tal manera, nuestros resultados modelados, simulados, se acercan a los datos observados, ¿no?, que es nuestra ley, que es nuestro norte. Por tanto, ¿no?, creo que hemos alcanzado a resultados interesantes. Las conclusiones. El estudio demuestra eficiencia de los modelos de inteligencia artificial en el pronóstico de temperaturas de ERA en las estaciones automáticas del lago Titicaca. La inclusión de ERA, ¿ya?, que son varias variables, 7 variables, contribuyó ampliamente al poder predictivo de temperatura de ERA. Eso lo hemos visto, ¿no? Pero también el Random Forest, ¿no?, tiene capacidad no solamente de predecir, y hay que saber por qué tiene capacidad de predecir, ¿sí? Es que define mejores relaciones multidimensionales, ¿ya?, referidos a la temperatura de aire. Random Forest, ¿no?, más adelante podemos explicar, consiste en un árbol, ¿no? Por tanto, empiezas en la forma supervisada con un dato, y
necesitas buscar ese dato. Y entonces va buscando, va desechando, va buscando. Y cuando tienen mayor cantidad de variables, y parece que funciona mejor, elige mejor las variables que necesita para luego predecir. El modelo Random Forest, ¿no?, utilizando para rellenar los vacíos en la forma espacial, sobre todo sobre los datos depurados o limpios, se logró la predicción del aire más alta. Los hallazgos muestran que estas técnicas de inteligencia artificial, ¿no?, son de alta precisión, ¿ya? Y mejoran al sesgo de Eras. Finalmente, mediante el control de calidad o de progresión de datos, por medio de los criterios de análisis de robusto que hemos llamado, ¿no?, y el test de consistencia, mejoran la calidad de los datos. Solamente con aplicar estas técnicas robustas, estadísticas, de limpieza de datos, ya mejoran la calidad de datos. Hoy día, para finalizar, entonces todo es cuestión de calidad de datos, calidad de producción, calidad de enseñanza, todo es así, el mundo es así. Hemos hablado de calidad intelectual, calidad científica, todo es así. Y es interesante, ¿no?, si ustedes han aplicado ya la inteligencia artificial, y hay un dato acá revelador, aparte de la calidad. Nuestro gobierno, ¿cuántos años vienen aplicando proyectos de manejo de recursos hídricos basado en obras? Años, y ha costado mucha plata. En mis datos, eso costó $3.000 millones, y además que son dineros prestados. Y ciegamente nuestros políticos, como gran incentivo a la producción, se construyen canales, obras de riego, represas. La inteligencia artificial, ¿qué digo? Después de evaluar 30 variables, ¿ya? Estoy hablando de una investigación reciente de Chile, 30 variables, y estaba ahí, uno de los parámetros, factores, estaba la irrigación, estaba el tema de los nutrientes de los suelos, los climáticos, el antrópico, la semilla, bla, bla, bla. La inteligencia artificial determinó que el factor preponderante para mejorar la producción y el rendimiento no es el riego. Las cosas novedosas. Bueno, este artículo la anterior semana hemos mandado a la revista Sensores, obviamente a esa área corresponde, y a ver, esperamos tener éxito con la publicación, y nada más, muchas gracias.